está anunciando. Angelita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Marinita, amada, amadas hermanitas, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto verlas. Bueno, ver sus nombres en pantalla, siempre es muy bonito. ¿Qué tal, Marinita? ¿Cómo están? Muy buenas noches, que Dios les bendiga grande y abundantemente. Estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado y en esta ocasión, en estos días estamos hablando acerca del evangelismo, ¿sí? Todos conocemos esta materia, pero sí es importante recordar principios básicos y también recordar que es necesario. Yo también, Marinita, te quiero mucho y bendigo tu vida, igual que la de Angelita y de todos nuestros hermanos que se vayan conectando, ¿verdad? Siempre Dios ha sido bueno con todos nosotros. Entonces, estamos recordando escrituras bíblicas que hablan acerca del evangelismo y hoy vamos a hablar acerca de la gran comisión que el Señor Jesús nos dio antes de regresar a la diestra del Padre, ¿sí? Cuando resucitó entre los muertos, estuvo 40 días con los discípulos y después dio esta gran comisión para sus discípulos, para la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Mientras se conectan algunos de nuestros hermanos, vamos a esperarnos un minutito más para iniciar, porque estamos por comenzar. Hoy es la última clase del año y ayer hubo clase de matrimonios y el miércoles también hubo discipulado. Y bueno, gracias a Dios que ha habido predica toda la semana. Y esta es la última semana del año, Angelita. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos muy agradecidos con Dios por tu vida. ¿Cuántas personas trajiste a la cena de Navidad? Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia grandemente, Angelita. Les amamos y bendecimos como a todos nuestros hermanos de la Iglesia Palabra de Vida en México y en Valle de Bravo. Amén. Sí, ahorita están los preparativos para la cena de Navidad del día 24, ¿verdad? Y estamos muy emocionados por ese día. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones. Betty, qué gusto saludarte, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Porque un celular habla de una familia, porque a veces ponemos ahí en la mesa, en el buró, la prédica, ¿verdad? Y es una familia la que está escuchando la palabra de Dios. Muy buenas noches, Betty. Siempre es un gusto ver sus nombres en la pantalla. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por lo que tiene Él para nosotros este día. ¿Les parece? Bueno, oremos todos. Ya ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia a bendecirte, a agradecerte, Señor, la gracia que nos has concedido de habernos llamado para ser hijos de Dios, hijos del Dios vivo, del que creó los cielos y la tierra, porque reconocemos, Señor, que tuya es, oh Señor, la magnificencia, tuyo es el poder, la gloria, la honra, el honor. Tú creaste todas las cosas visibles e invisibles. Tuyo es el reino, Señor, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Y ante ti, Señor, venimos a darte las gracias por esta palabra que tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que es palabra inspirada por ti, Señor, es el aliento de tu boca, para que continuemos, Señor, sirviéndote, Señor, con ese corazón que nos diste cuando nacimos de nuevo, Señor, con un corazón limpio, un corazón agradecido a ti, Señor, de habernos llamado a ser tus hijos y habernos rescatado de las tinieblas, de la autoridad de Satanás y de las densas tinieblas donde estábamos antes. Pero gracias a ti, Señor, te reconciliaste con nosotros, bendito Padre, a través de Cristo, y hoy somos llamados hijos de Dios. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, y ahí estará, Señor, nadie lo borrará.
porque el día, Señor, que nos presentemos ante tu presencia, nuestro nombre estará y permanecerá ahí en el libro de la vida. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Bertita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones. Es un gusto, te enviamos un fuerte abrazo también a ti. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la Gran Comisión. La Gran Comisión. La Gran Comisión fue dada por el Señor Jesucristo, por voluntad del Padre, justamente cuando Él resucita de entre los muertos y se le aparece por 40 días a los discípulos y les da las instrucciones más precisas. Hola Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Y les da a los discípulos, como tú y como yo, el encargo más importante antes de partir a la diestra del Padre. Y mira lo que dice en Mateo 28, 17. Mi hermano Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos. Dice Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Quiénes? Los discípulos. Pero algunos dudaban, ¿sí? Lo que habían visto sus ojos era demasiado maravilloso y todavía algunos llegaban a dudar, ¿no? Gracias, mi hermano Bernardo. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Yo me imagino que ha de haber tomado el hombro de algunos de ellos, el que tenía tal vez más cerca, y los vi a los ojos, a todos los discípulos que estaban ahí, que eran 11. En ese momento, todavía no estaba Pablo. Versículo 18 y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estaba dando lo más importante antes de irse. Toda autoridad me fue dada, en otras palabras, en el cielo y en la tierra. Por tanto, los veía a los ojos a cada uno de los discípulos y les decía, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles, bautícenles, enséñenles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Fíjate, fijémonos con qué autoridad se los dice y con qué denuedo. Hola Lili, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un abrazo a toda la familia García Galindo, bienvenidos. Dice, nuevamente, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Cuando un hermano nacido de nuevo, cuando tú y yo nacimos de nuevo, empezamos a tener hambre de la palabra de Dios y empezamos a prepararnos, ¿sí? A prepararnos llenándonos más y más de la palabra de Dios, porque teníamos hambre gracias Lili, gracias, teníamos hambre por conocer al Señor Jesús, queríamos saber más de Él, queríamos conocer más a Dios, y ese es un hambre que viene de un corazón que verdaderamente ha nacido de nuevo, ¿sí? Cuando hay hambre de la palabra de Dios significa que realmente se nació de nuevo. Y entonces les dice a los discípulos, por tanto, id y hacer discípulos. No dice vayan y hagan cristianos, que hagan la oración y ahí los dejan. No, asegúrense que estos recién nacidos se conviertan en discípulos. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No estamos confinados a una región, no estamos confinados a una localidad, estamos a las naciones, dice la Escritura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enséñenles que guarden, que obedezcan
enséñenles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Aquí hay una instrucción muy precisa. No es una sugerencia. A ver si quieren obedecer. A ver si sienten que Dios les está hablando a través de las Escrituras. No, mis amados hermanos. Aquí Dios dice con mucha precisión, enseñándoles, hay que enseñarlo, pero también hay que vivirlo nosotros, ¿sí? No podemos enseñar lo que no vivimos. Tenemos que enseñar lo que vivimos. Enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros obedecemos estas indicaciones, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos que Él esté en nuestra iglesia Palabra de Vida. Hagamos lo que Dios nos llama a hacer. No lo que nos gustaría hacer, sino lo que Dios nos llama a ser discípulos. Por eso el pastor tiene tan metido en su corazón los discipulados. Las prédicas dominicales y las de los miércoles son muy buenas enseñanzas, por supuesto que son enseñanzas muy valiosas, pero los discipulados, esos nos hacen crecer. Es tomar tu cuaderno, tu pluma, tu lápiz, tu Biblia y escudriñar las Escrituras conforme el Espíritu Santo nos va guiando, y eso es lo que nos hace crecer, estar listos para servir a Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir donde estábamos antes, presos, esclavos del pecado y de la muerte. Pasamos de esclavitud a ser parte de la familia de Dios. Hoy somos hijos de Dios y Dios espera que nosotros sigamos las pisadas de su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús, un maestro que enseñó a los discípulos, y con esos 11 más Pablo, los 12 discípulos, hizo grandes cosas aquí en la tierra. Amén. Así que Angelita, todos los nombres que estoy viendo, Vicky, Marinita, Carlita, Betty, todos los nombres que estamos viendo aquí en pantalla, mi hermano Bernardo, Araceli, todos los nombres que aparecen en la pantalla. ¿Sabes qué? Tenemos un propósito divino y eterno. No es cualquier cosa. Es un propósito divino y eterno dado a nosotros los discípulos. Un discípulo es un aprendiz de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a ser aprendices? De aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia. Algunos de nosotros ya cursamos un instituto bíblico. Sí, estuvimos 2 años ahí, 4 horas sentados con cuadernos, lápices, plumas, gomas, Biblias, exámenes. Estuvimos ahí. Pero ese tiempo que estuvimos ahí no fue suficiente. No fue suficiente para estar calificados para ser maestros o no. Ahora que ha pasado el tiempo y después de varios años que han transcurrido después que nos graduamos, nos damos cuenta que hay mucho más. No fue suficiente lo que aprendimos en el instituto bíblico, un buen instituto. No fue suficiente, apenas fue una plataforma. Ahora sabemos mucho más por los discipulados a través de la palabra de Dios que Dios nos ha dado a todos nosotros, de lo que sabíamos cuando salimos del instituto. Algunos pensaron que terminando el instituto ya se lo sabían todo y dejaron de asistir a los discipulados. Pensaron que ya se lo sabían todo. ¿Y qué crees? Que no es así. Hoy por hoy nos damos cuenta que mientras más sabemos, nos damos cuenta que sabemos menos. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande
que mientras más lo conoces, tú te sientes más chiquito y Él crece ante nuestros ojos, no porque se haga más grande, porque Él ya es grande, pero lo conoces en su magnificencia, en su divinidad, y todavía falta mucho por conocerlo más, ¿sí? Hay tantas verdades eternas, tantos misterios en la Biblia que no nos alcanzaría la vida para comprenderlos todos. Entonces es importante ser discípulos del Señor Jesús para cumplir la gran comisión aquí en la tierra. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sí, efectivamente, los discipulados nos ayudan, porque es la palabra de Dios, a perfeccionarnos. Alguien una vez dijo en una ocasión, Dios no quiere que seamos perfectos. Y es un pensamiento noble, humano. ¿Pero qué crees? Que Dios sí quiere que seamos perfectos. Dios nos está perfeccionando, nos da una podadita de vez en cuando, y cuando nos sale una rama medio rara, medio chueca, ahí va la podadita celestial, porque necesitamos crecer y caminar en los caminos del Señor. Todos los caminos del Señor son rectos. Y luego queremos tomar una veredita por ahí ayudándole al Señor. Y no, Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de Él. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, la gran promesa, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos, amén, sí Señor, si nosotros hacemos esto, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y anhelamos y deseamos y apreciamos que el Señor Jesucristo esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay otra escritura en Marcos 16:14. Vamos hacia allá. Marcos 16:14. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor Jesucristo les había dicho en varias ocasiones que moriría en la cruz y al tercer día resucitaría. Es algo demasiado maravilloso, nunca había sucedido y a los discípulos les costaba trabajo, a algunos de ellos, entender esta gran verdad. Pero el Señor Jesucristo, dice aquí la Escritura, que les reprochó su incredulidad. Incredulidad significa falta de fe y dureza de corazón. La incredulidad endurece el corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, estamos en el versículo 15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nótese que no dice, prediquen el evangelio a todos mis hijos. No, porque si no somos hijos de Dios, al nacer de nuevo, somos criaturas del Señor. Y la verdad de las cosas, que no creo que queramos continuar siendo criaturas del Señor, preferimos ser hijos de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas, a toda criatura. No tenemos que hacer excepción de personas. Los que me caen bien les comparto, y los que me caen mal, a esos no les comparto. No, Dios dice que a toda criatura. Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué importante es predicar el evangelio para que las personas que no conocen del Señor Jesús no sean condenados.
tú y yo éramos condenados a muerte, porque no conocíamos las Escrituras. Permítame un segundo. Gracias. Mi hermanito Manuel Cepeda, muy buenas noches. Saludos a Lolita, muy buenas noches. Dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando ves esta escritura dices, necesitamos predicar el evangelio. ¿Empezando por dónde? Empezando por la casa. ¿Quién falta? Falta mi papá, falta mi mamá, falta mi abuelito, falta mi abuelita, falta mi tío, mi tía. ¿Quién falta? Mis hermanos, mis sobrinos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Si ellos no son salvos, van a ser condenados. Van a ser condenados y su destino va a ser muy doloroso, muy triste. Son las tinieblas, el mundo de las tinieblas, donde hay llamas de fuego, lugares de tormento. ¿Para qué ir ahí? Si no les predicamos a nuestros familiares, no les estamos diciendo que los amamos. Es mejor, hermanos, es mejor cuando estemos en la presencia de Dios decirles, te lo dije, a que nos digan, porque nunca me hablaste del Señor Jesús. Es importante para que no sean condenados. Es muy triste el destino de una persona que muere en sus pecados. Así como hay ángeles que escoltan a aquellos justos, aquellos cristianos nacidos de nuevo, su alma la escoltan a la presencia de Dios, su espíritu, porque su alma duerme en el paraíso, son escoltados por ángeles de Dios. Los que mueren en sus pecados son escoltados por demonios alades. Es muy triste el destino. Ese es el destino que les espera a aquellos que mueren en sus pecados. Esto es algo serio. Esto es algo real. Esto es algo verdadero. Y tenemos que tomarlo muy en serio. Muy en serio. Y dice aquí, y estas señales, versículo 17, seguirán a los que creen. Tú crees en el Señor Jesucristo. Estas señales te van a seguir. En mi nombre, dice el Señor Jesús, echarán fuera demonios. En el nombre del Señor Jesucristo tú puedes echar fuera demonios. Son señales que siguen a los que creen en el Señor Jesucristo. Hablarán nuevas lenguas. Alabado sea el Señor. Tomarán en las manos serpientes. Está hablando de las serpientes son demonios, ¿sí? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es verdadero, esto es real. No es para unos cuantos, no es para unos cuantos en la iglesia. Es para todo aquel que cree. Es para la iglesia completa. Es para el que cree. Para el que cree. Y el Señor, dice en el versículo 19, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y ellos quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes? Tú y yo también. Predicaron en todas partes. ¿Qué predicábamos? El Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, ayudándolos el Señor. Cuando tú predicas el Evangelio, quien te ayuda es el Señor. No estás solo. La Trinidad completa está contigo. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, hermanita. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Estamos en Marcos 16:20. Entonces, tenemos la plena convicción de nuestra salvación. Y esta plena convicción trae una convicción
de predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús, que son el Evangelio del Señor. Amén. ¿Qué significa? Que no nos vamos a quedar callados. ¿Qué significa? Que nosotros somos contenedores, ¿sí?, de una verdad divina, de una verdad que puede cambiar la vida de una persona. El destino de una persona puede cambiar. Entonces, viéndolo así, hermanos, somos responsables. Somos responsables de los que viven en nuestra casa y aún no conocen del Señor. Ahora también. Puede haber alguien que esté viviendo en casa, que le has compartido y que ha rechazado. Bueno, eso significa que la sangre de esa persona ya no está sobre tu cabeza. Pero sí tenemos la responsabilidad de seguir orando para que Dios intervenga y sean salvos. Mi amado Padre, ¿sí?, cuando lo veía, yo veía que mi papá no recibía al Señor Jesús. Le decía: papá, ¿quieres recibir al Señor Jesús? Y me decía: sí, hijita, ¿qué quieres que haga? Pues repite esta oración, cierra los ojos y ahí estoy, ¿no? Bueno, 8 veces, a la 9ª nació de nuevo. El asunto está perseverar. No sé cuántas veces en tu caso personal te habrá compartido a alguien que insistió hasta por fin prendió la semilla, ¿sí? Esa es la misericordia y la bondad de Dios. Alabado sea su santo nombre. Así que no desmayes, no te des por vencido. Son tu familia. No los abandones, ¿sí? Sigue orando. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y para siempre son sus misericordias. Tenemos grandes promesas en la palabra de Dios. Una de ellas es: cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo soy testiga de eso. Toda mi casa es salva por la gracia de Dios. Así que si hay alguno en la familia que todavía no recibe al Señor Jesucristo, no está convencido de su salvación, no está seguro de su salvación, sigue orando, sigue compartiendo. Tienen que ver en nosotros un cambio. Si ven en nosotros, los que estamos predicando, un cambio en nuestra vida, van a querer saber qué nos está pasando. Pero si somos idénticos a como estábamos en el mundo, no van a querer ser como nosotros. No van a querer conocer al Dios vivo y verdadero, porque nuestra vida no es un testimonio y no ha habido cambio. Tiene que haber un cambio para testificar que el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor por siempre, porque, hermanos amados, todos, tú y yo y el vecino de enfrente y quien está rechazando y el que no está convencido, y todos vamos a comparecer ante Dios. Esa es una verdad. Se va a dar, ese tiempo va a llegar. No sabemos cuándo va a ser, pero ese tiempo va a llegar. Los que rechazaron al Señor Jesús van a estar delante del trono blanco, entregando cuentas. Los que tuvieron temor, los que no se decidieron, van a estar. Aquellos que se decidieron y no viven una vida conforme a la palabra de Dios, van a estar. Aquellos que se decidieron, recibieron la salvación y se están esforzando por obedecer la palabra de Dios, van a estar. Todos vamos a estar. Y ahí, ante Dios, ante los ojos de Dios, nada se puede ocultar. Nada se puede ocultar.
Miren, vayamos por favor a 2 de Corintios. Vamos a nuestra Biblia. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí son dos lugares diferentes. En el tribunal de Cristo nos vamos a presentar los cristianos, los que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ahí vamos a estar. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí vamos a estar los cristianos delante del Señor Jesús para dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí van a salir muchas cosas. Versículo 11, conociendo pues el temor del Señor. Conocemos el temor del Señor. Conocemos que Dios es fiel a todo lo que está escrito en la palabra. No es para sembrar semillas de temor, de miedo en nuestros corazones, sino que nosotros debemos de reconocer que Dios es bueno, inmensamente bueno, misericordioso, inmensamente misericordioso, pero ¿qué crees? También es severo y justo. Y de lo que nos haya compartido, nos va a pedir cuentas. De lo que nos enseñó, que hicimos y que no hicimos, que obedecimos y que no obedecimos, nos va a pedir cuentas. De lo que hablamos, de lo que no hablamos, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella daremos cuenta delante de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Podemos dar una apariencia de bondad, podemos dar una apariencia de que somos muy obedientes a la palabra, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que somos. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es una palabra de exhortación para la iglesia. Nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios. No la conocemos toda, pero de lo que conocemos, de ello que nos ha dado tanta palabra a nuestro Señor, vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. El conocimiento nos compromete, ¿sí? El conocimiento nos compromete. Entonces, a Dios le es manifiesto lo que verdaderamente somos. Y cuando reconocemos que tenemos debilidades en nuestro ser, y todos tenemos debilidades, todos tenemos debilidades, dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Cuando dependemos y hacemos las cosas que Dios nos llama a hacer. Y cuando el Espíritu de Dios nos está redarguyendo, bueno, es tiempo de pasar un tiempo con el Señor, poniéndonos a cuentas aquí antes de llegar allá, pidiendo perdón. Señor, me has hablado de tantas maneras, me has dicho que eso no está bien y yo no he obedecido, he sido rebelde a tu palabra, Señor, perdóname. Y ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame a controlar mi carne. En fin, cada quien sabe. Cada quien sabe.
porque a Dios le es manifiesto lo que somos. Entonces es mejor ponernos a cuentas con el Señor aquí en la tierra, pidiendo gracia y misericordia y perdón, que cuando estemos delante del tribunal de Cristo. ¿Sí? Es mejor, mucho mejor. Dice Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 14. Romanos 14, 12. 14, 12. Dice así: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y dice, vean lo que dice. Así que ya no nos juzguemos más. ¿Será que nos juzgamos mucho? ¿Será? Pues aquí dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos a volverlo a leer. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no ser tropiezo para que otro hermano caiga. ¿Cómo podemos no ser tropiezo? Todos nosotros dentro del cuerpo de Cristo tenemos diferentes estaturas de crecimiento. Mientras más crecidos en la palabra de Dios, más tolerantes, más debemos de soportar, cargar a los que vienen creciendo, y que nosotros llevamos un poco de ventaja porque tenemos más tiempo y más conocimiento de la palabra. Hay otros hermanos que tienen más conocimiento que nosotros. Nosotros no sabemos todo lo que dice la palabra de Dios. Hay diferentes crecimientos dentro del cuerpo de Cristo. Podemos poner un ejemplo. Nuestro hermano Wayne Myers, por ejemplo, él tiene más de 75 años en el Evangelio. ¿Sí? ¿Cuánta experiencia no tiene y cuánto conocimiento de la palabra no tiene? Y él nos enseña, hermanos, guarden los motivos de su corazón, hermanos, un corazón limpio le sirve a Dios. Esas pequeñas verdades, grandes verdades que nos enseña, es porque eso nos mantiene en el primer amor, nos mantiene humildes, nos mantiene amando al prójimo, amando como Dios nos llama, que nos amemos unos a otros. Vivir esa parte de la palabra de Dios cumple toda la ley y los profetas. Hay 2 grandes mandamientos en toda la Biblia: amar a Dios por sobre todas las cosas. Quiere decir también obedecer a Dios por sobre todas las cosas, obedecer a Dios. Lo que Él diga es el punto final, por decirlo así. Dios dice esto, no hay más que hablar. Dios lo dijo, así es. Ni ponernos a discutir con el Señor. ¿Para qué? Él es toda bondad y quiere nuestro bien. Y amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros. Cumpliendo esos 2 mandamientos, ya cumplimos toda la Biblia, toda la ley y los profetas. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios nuevamente, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Efesios capítulo 6, versículo 8. Efesios 6, 8. Tenemos que cuidar, hermanos, nuestra propia salvación con temor, con temblor. Amén. Tú vas a dar cuentas de ti. Yo voy a dar cuentas de mí. Y todos van a dar cuentas de sí.
Y también nosotros como pastores de la iglesia vamos a dar cuentas de toda la iglesia. Por eso es importante enseñar como dice la palabra de Dios, sin quitarle, sin añadirle, sin endulzar el oído, por el temor de Dios que daremos cuentas de sus almas. A algunos les gusta escuchar, a otros no les gusta escuchar las verdades de la palabra de Dios, pero es necesario hacerlo para el bien de todos, por el bien de ustedes, por el bien de nosotros, y a Cristo siempre la gloria. Dice Efesios 6:8, dice así: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo que tú hagas bueno, ¿sí?, tú lo recibirás del Señor. Entonces esforcémonos a hacer las cosas bien para la gloria del Señor, porque Él es un buen papá, Él es un buen patrón, Él es... todo lo que hacemos lo hacemos para Él, con Él y para Él, para su gloria y para su honra. ¿Sí? Amén, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, vamos a Colosenses 3, capítulo 3:23. 3:23 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, como para el Señor y no para los hombres. Fijémonos qué importante es esta escritura. Bueno, todas, ¿verdad? Cuando nosotros lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, estamos en el lugar más seguro, porque todo es para su gloria y para su honra. Pero si lo hacemos por ser vistos de los hombres y buscar el agradecimiento de los hombres, nos ponemos en un punto muy frágil y somos fácilmente lastimados y heridos. ¿Sí? Entonces dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Una vez recuerdo que alguien, sí, creo que lo comenté alguna vez, le decía al pastor: pastor, es que yo hago esto y hago aquello, y pastor, y mi hermanita no hace nada, pero yo hago todo esto. Y entonces el pastor le dijo: ¿y Dios te lo ha recompensado? Entonces la hermanita bajó los ojos y dijo: sí, hermano, Dios lo ha recompensado. Entonces sigue haciendo el bien, sigue haciendo el bien. Amén. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. La Escritura también dice que al que te maldiga, bendícelo. Al que no te ama, ámalo, porque si no, ¿qué diferencia hay con el mundo? Amar aunque nos odien, aunque nos aborrezcan, porque significa que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Entonces, dice la Escritura también, los perdidos, eso está en Apocalipsis capítulo, ya les digo, Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, cobardes no se decidieron, incrédulos no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, tienen un reservado, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los incrédulos, todo este grupo se va a presentar ante el trono blanco de Dios. Apocalipsis 20:11 dice así: todos vamos a dar cuentas, hermanos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Estoy leyendo la Biblia. Capítulo 20, Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos. ¿Los muertos? Sí. Resucitaron para ir a presentar cuentas al juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí estaban formados. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué significa? Que todos aquellos que no han nacido de nuevo, que no son salvos, que rechazaron al Señor Jesús, todos sus pecados están escritos en esos libros y se van a leer, ¿verdad? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades es el lugar de tormento, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, fueron lanzados al infierno. Dice, la muerte y el Hades, esa antesala del infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando tú naciste de nuevo, ángeles de Dios escribieron tu nombre en el libro de la vida. Tú no vas a ir a este lugar. ¿Por qué? Porque aquí dice la Escritura, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y ante el trono blanco de Dios, según sea el caso. Importantísimo, hermanos. Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Cuando estés ahí, hola Cecia, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuando estés ahí celebrando la cena de Navidad, la cena de fin de año, estas fiestas navideñas, piensa, ve a todos los que están ahí en tu reunión y piensa, ¿es salvo? ¿A dónde ya sé dónde se va a ir si no le comparto? ¿Es salvo? ¿No es salvo? ¿Es salvo? ¿No es salvo? ¿Los vamos a dejar así? Por lo menos compártele y dale la oportunidad de decidir si quiere ser salvo o no. Pero antes hay que orar por ellos y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que los llame a Cristo, porque nadie va a ir al Padre, nadie va a Jesús si el Padre no lo llama. Tenemos que ser eficaces, eficientes en nuestras oraciones. Puedes decir, a él ya le compartí, lo está dudando, pero ya lo sabe, ya le compartí, ya sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios que Dios tiene en la tierra para compartir su palabra. Así que prepárate, toma notas, ora, y te vas a maravillar cuando veas un alma que está naciendo,
Da tanto gozo que Dios te comparte su gozo cuando una persona nace de nuevo. Te comparte ese gozo. Te comparte, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque si no compartimos la palabra de Dios, si no predicamos el Evangelio de Cristo Jesús, entonces las personas que amamos y aún las que no amamos se irán a un lugar muy feo donde nadie quisiera estar y por el cual, para que no estuviéramos ahí, el Señor Jesús vino al mundo para pagar el precio de nuestros pecados, para que tuviéramos un lugar en el cielo. Amén. Es cosa seria, no es cosa de una religión, porque esto no es una religión, esto es una relación con Dios. No es una nueva religión, es una comunión con el Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Muchos dioses han querido ser venerados, dioses falsos, pero el Señor Jesús se despojó de su deidad para ser hombre y morir como hombre, para pagar tu precio y mi precio, y para que nosotros no fuéramos a esos lugares de tormento. No fueron creados para el hombre, pero el hombre se va a ir ahí si rechaza o no se le comparte al Señor Jesucristo. ¿Cómo creerán si no hay quien les comparta? ¿Y cómo invocarán a aquel del cual nunca han oído? Y no vamos a hablar de sus creencias para que ellos no levanten una muralla. Lo único que les vamos a compartir es que Dios es bueno y los ama, y que murió por ellos y resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es hablar de sus ídolos y hablar de sus creencias. El Evangelio es hablar del amor de Dios, de lo que Él hizo por nosotros. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando predicamos el Evangelio, la Trinidad completa, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Él está con nosotros, ayudándonos a nosotros. Amén. El mismo Padre se está reconciliando. El mismo Padre se está reconciliando con nosotros por medio del Evangelio. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Así que, hermanos, Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno y te tiene a ti y me tiene a mí para compartir su palabra. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, esta clase ya ha terminado, ¿sí? Recordemos que como avisos, bueno, aquí dice, vamos a 2 de Corintios 5:14, última cita de hoy. 2 de Corintios 5:14. Dice así, 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vivamos como nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El Padre se estaba reconciliando contigo en Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, es decir, en Él. Amén. El Padre se estaba reconciliando con nosotros a través de Cristo cuando nos estaba siendo revelado el Evangelio. Alabado sea nuestro Señor. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. La guardamos en nuestro corazón, Señor. La guardamos en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que son palabras de vida eterna. Bendito seas, Padre eterno. Gracias te damos por lo que nos has dado. Y sí, Señor, aceptamos el llamado de compartir tu palabra, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y nosotros aceptamos tu llamado para compartir tu palabra, Señor, al que no te conoce. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Viene con nosotros el pastor porque quiere darles una palabra. Permítanme. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches, mis hermanos, Vicky, Marinita, todos los que han sido discípulos, de los cuales yo de verdaderamente me gozo de que no solamente son el hecho de ser cristianos, sino hijos de Dios. Hijos de Dios, número 1, número 2 son cristianos, número 3 muy importante, son discípulos. Y durante todo este año hemos visto que han sido muy constantes todos los que se conectan siempre, y eso les da crecimiento espiritual, porque Dios es el que da el crecimiento. Porque ¿qué somos todos los que predicamos y no solamente colaboradores de Dios? Entonces, mis hermanos, en estos días, en estos momentos de estas fechas que, bueno, yo sé que son paganas, o sea, no podemos negarlo, pero el Señor Jesucristo sabemos que vino al mundo, y Dios vino al mundo porque Él es eterno, y Dios en su misericordia nos vino a salvar. Así es que, mis hermanos, yo lo que más les deseo es que haya mucho crecimiento espiritual el año que entra, ¿sí? Que este año ustedes puedan dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que lo festejen con arbolito de Navidad, lo festejen con nacimiento, lo festejen con esferas, sin esferas, como sea, lo que sea el motivo, que todo sea para la gloria de Dios. Recuerden que ese señor gordo rojo que se viste de rojo, que le dicen Santa Claus, nada tiene que ver con la Navidad. La Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no sea en esta fecha, no sabemos qué fecha fue, lo más importante es que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria del Señor. Así es que va a ser un buen momento, ¿sí? Un buen momento para que muchas familias vean tu testimonio y puedas dar un buen testimonio en este 24, siendo un hombre llevando la paz, ser pacificador, llevar el amor, llevar comprensión, tener templanza, todo lo que nos invita a no dejarnos que el diablo nos venga a tentar para caer en la carne. Mis hermanos, mis ovejas, los amo a todos, mi esposa y yo los amamos, deseamos lo mejor para todos ustedes, y estamos aquí pendientes. Pásensela bien, disfrútenla, no se desvelen, ¿no?
hagan todo lo para la gloria de Dios. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Que pasen buenas noches. ¿Sí? Recuerden, muy importante, ya este domingo si hay servicio aquí en la iglesia, ¿sí, verdad? No, este 24 en la de México no hay servicio, en la de Valle sí. Ya la semana que entra sí suspendemos toda la semana. Hasta el próximo martes 2 de enero vamos a volver a tener los discipulados. El miércoles entendemos que ya tenemos servicio de los hermanos en México, vamos a tenerlo en Bayo también. Ya va a haber matrimonio seguramente el jueves 4 y nos vemos en México el día 8, ¿sí? El día 8 para el servicio de la iglesia general aquí en México. Dios me los bendice mucho, les mando muchas bendiciones a todos, deseando que la gracia de Dios y que el Señor los guarde en todas estas fechas de todo ataque del maligno. Estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Voy a orar, mis hermanos. Gracias te doy, Padre, por todas estas ovejas que son tuyas, Señor, que tú las compraste con tu sangre preciosa, que a ti te ha placido que nosotros seamos tus colaboradores, tus instrumentos. Te agradecemos tanto por sus vidas. Yo te pido que los guardes de todo mal, líbralos de todo mal, Señor. Ayúdalos, Padre, para que ellos puedan mantener la vida andando en el Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en benignidad, con todas las gentes que ellos vean. Te doy gracias por sus vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye, mis hermanos, pásensela bien, bendiciones, bye.